Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Aquí está en Enfoque Noticias. ¿Cómo estás, Socorro? Qué gusto saludarte. Bien, Josefina, encantada en oírte, en saludarte, Ay, aquí en muchas Enfoque gracias. y al pie del tiempo. Cuéntanos, ¿qué nos tienes Bueno, para hoy? pues mira, Josefina, cuando la semana pasada hablé no de la cuesta de enero, sino de que por los datos de la pandemia y la economía en México parecía que estábamos escalando el Everest, la montaña más alta del mundo, Sí. todavía no se registraba la explosión de un volcán submarino en el Pacífico Sur, en medio de la Polinesia, que como sabemos es un conjunto de muchas pequeñas islas que han sido calificadas por grandes escritores y pintores, Gauguin entre ellos, como el paraíso terrenal. Pues en el paraíso explotó el volcán Tonga, que destruyó prácticamente la isla del mismo nombre y otras cercanas, y no solo se hizo sentir en las costas de Australia y Nueva Zelanda, sino que llegó con efectos de tsunami a Perú y a Chile, a México, donde en el puerto de Manzanillo inundó más de la cuenta el llamado puerto interior, encendiendo las alertas marinas, llegó a Zihuatanejo y también a las costas del oeste de Estados Unidos. Lo anterior nos ubica ante la realidad de que el planeta Tierra no es ancho y ajeno, como se decía antes. Es ancho y nos contiene a todos. Y lo que ocurra al otro lado del mundo, como es el caso, nos involucra y nos responsabiliza. Pero fíjate que hoy he decidido ser optimista. ¡Qué bueno! Ante este y otros hechos, como el crecimiento de contagios por Omicron, que es verdaderamente exponencial, ayer se registraron más de 60,000 nuevos contagios. Sé que la cantidad de contagiados cambia la calidad de la naturaleza del Omicron. No es tan peligroso, dicen, pero si en lugar de tener 18,000 contagiados activos, como ocurría a finales de diciembre pasado, también ayer publicó La Jornada que sumaban 306,202 nuevos casos, y eso pues explica que los hospitales se están saturando y que las camas con ventiladores empiezan a ocuparse de forma acelerada. Entonces, la cantidad ha cambiado la calidad. Pese a esos hechos, quiero citar también realidades positivas, porque no quiero echar más leña al fuego del terror y el miedo generalizados que parecen anunciar el fin del mundo para el ánimo de algunas personas. Debemos asumir con racionalidad que estamos viviendo un problema sanitario sin precedentes en más de un siglo, que tiene severas consecuencias económicas, sociales y culturales, pero que necesitamos mantener el ánimo para luchar y salir adelante como comunidad nacional. El Dios de las pequeñas cosas, como se titula una novela, nos regala algunas noticias sobre hechos positivos y alentadores. Al parecer, el gobierno en diversos órdenes y sitios ha empezado a recordar que existe y que fue electo y se le paga por ayudar a solucionar problemas. Aunque haya tenido que buscarlos con lupa, voy a citar algunos de estos hechos. Celebro que a pesar de la ola de contagios, la Secretaría de Marina, de acuerdo con una nota publicada en el portal de Eje Central, haya tomado el control de la vigilancia de 7 aeropuertos en el país, incluidos los 2 aeropuertos capitalinos, junto con los de Cancún y Cozumel en Quintana Roo, Mérida y Chichén Itzá en Yucatán, y Tapachula y Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Los comandantes encargados de seguridad de esos aeropuertos fueron relevados a partir del martes pasado y serán removidos también los agentes de la Guardia Nacional. Por razones obvias, estoy viajando poco y en avión, pero en 2 vuelos que tomé el año pasado, detecté que tanto en la Terminal 1 como en la 2 de la Ciudad de México están pasando grupos de polleros que guían, organizan y mandan a indocumentados para que tomen vuelos hacia la frontera norte. Otro grupo lo integraban 5 o 6 hombres corpulentos, que si no son narcotraficantes, qué desperdicio de cara, dirían mis tías, ¿no? Ante esas imágenes, los ciudadanos comunes intercambiamos miradas y sin decir nada nos alejamos lo más posible de las bandas. La seguridad
y la lucha contra los delincuentes que están en todas partes, también en los aeropuertos, son temas prioritarios. Ocurre eso, además de la falta total de medidas sanitarias en varios aeropuertos. Bueno, otra buena obra de comunicaciones y transportes. El martes, el gobierno del Estado de México empezó a operar un dispositivo en las casetas de cobro de esa entidad para romper las llantas a los sinvergüenzas, choferes particulares o de transporte público que roban al erario muchos billones de pesos burlando el sistema de plumas de contención de las casetas de cobro. Lo hacen mientras los ciudadanos de paz pagamos nuestros impuestos y respetamos las medidas de recaudación para que se integre el presupuesto público. Qué bueno que alguien, en este caso el gobierno del Estado de México, ponga orden. También me parece plausible que el secretario de Movilidad de la Ciudad de México haya anunciado que el sistema de transporte colectivo Metro está fortaleciendo sus acciones para obligar a la gente irresponsable a usar cubrebocas dentro del transporte público, que es una de las principales fuentes de contagios colectivos, y no las escuelas públicas, como alegan algunos profesores que no tienen ganas de volver a trabajar. En algunos países, la presión contra los irresponsables que usan el transporte público, en mayoría gente joven, la hacen policías a punta de toletes. Sin llegar a tanto, en el municipio de Ecatepec, también en el Estado de México, la policía está deteniendo a los que no quieren llevar cubrebocas y los están remitiendo a cárceles por algunas horas. Ya sé que el cubrebocas es muy incómodo, Josefina. Muchísimo. A mí en lo particular me genera alergias pasajeras, pero es uno de los muy pocos medios que tenemos para limitar el número de contagios. Claro que sí, o si no, mejor quédese en casa, ¿no? Quédese en casa, ¿verdad? Si no tiene síntomas, no los saque. Claro. Y si tiene, no los propague. En fin, el Infonavit, otra buena noticia, aprobó bajar el incremento esta semana, el incremento a las tasas de interés a las personas que tienen créditos para vivienda. Quedó en 4.99 en vez de 7.6 si se vincula con la suma, o 22% si se vincula con los salarios mínimos. Así es de que es una cuestión que van a agradecer las gentes que tengan deudas con el Infonavit. También leí ayer que la organización Cáritas, ante la cantidad de migrantes contagiados de COVID que están en la frontera norte y en la calle, sigue apoyándoles, dándoles cobijo para salvarlos del frío invernal que caracteriza esa zona, esa frontera. Y pensé, qué bueno que organizaciones de la sociedad civil estén protegiendo a estas personas, víctimas de su ignorancia y de la realidad y del abuso, de la maldad de los traficantes de personas que les cobran por llevarlos a la enfermedad, a la frustración y a la muerte. En el horizonte de los malos hechos citaré que siguen aumentando la escasez y carestía de medicamentos. La gente de menos recursos padece un calvario para que un médico que consulta en las farmacias los atiendan. En las colonias más pobres, muchas farmacias estuvieron cerradas la semana pasada por falta de personal que se les contagió, dijeron. Y en esta, que reabrieron, los médicos vieron a los enfermos y les recetaron medicamentos. La gente, en mayoría con empleos informales, si los tienen, se está encontrando con que no hay genéricos, y de los otros medicamentos, los que costaban 200 pesos, subieron a 890 pesos. Es un escándalo. Y en las instituciones públicas, muchas veces le siguen diciendo, cuando tienen institución de seguridad social atrás, que solo hay paracetamol. Pero la gente se enferma de muchas otras cosas. Claro. En tanto, las empresas farmacéuticas han registrado ganancias sin precedentes en la historia, como nunca han aumentado sus ventas. Y mientras en 2019 sus ingresos eran de 32,000 millones de dólares, en 2021
fueron de 88 mil millones de dólares. Me pregunto y les pregunto a los directivos de esas empresas y a sus accionistas, si no podrían pensar que también son seres humanos y que otros seres humanos necesitan medicamentos accesibles para aliviarse y vivir. Recuerden que no solo de dinero se vive, y recuerden que los muertos no consumen, ¿eh? No, pues no. Es una cosa gravísima. Claro, claro. O sea, aprovechar la situación de enfermedad colectiva para subir los precios de esa manera es escandaloso. Totalmente. En fin, Josefina, en esos hechos positivos y negativos me quedo esta semana. Creo que se fue más la balanza a lo negativo, pero bueno, qué bueno que te tenemos al pie del tiempo. Muchísimas gracias, Socorro. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.